Y nos acompaña la decana del Colegio de Arquitectos, la arquitecta Lourdes Yusti. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, María Jesús. Un gusto estar con ustedes. Gracias, arquitecta. Encantados. Mire, su opinión, pues, respecto, ¿no es cierto?, de este anuncio importante de la presidenta en materia de trabajar exclusivamente en el tema infraestructura. ¿Cómo debe manejarse el mismo? ¿Cuáles serían esas vigas maestras para el desarrollo y el trabajo desde aquí? Sobre todo hablando de infraestructura. Hablar de infraestructura es un tema muy sensible. Por ejemplo, en niveles de conectividad, los puentes, las carreteras, cuando tenemos los embates de la naturaleza, se necesita muchas veces de puentes que no tenemos o que podrían estar por ser mejorados para conectar pueblos, nada más y nada menos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, desde el Colegio de Arquitectos vemos que lo más importante es tener una planificación. Planes de desarrollo urbano, planes territoriales y en cada región, cada ciudad importante, tener claro cuál es la visión de ciudad, cuál es la visión de país y tener los proyectos prioritarios. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios tanto a nivel del Ejecutivo, ¿no?, gobierno regional y municipalidades? Trabajar de manera interrelacionada, ¿no? Y venga la autoridad que venga, ya sea un gobernador, un alcalde, un ministro, esos sean los proyectos que se deben ejecutar. Eso es lo más importante. Primero, tener una planificación y en base a esta planificación, priorizar los proyectos. Y esos son los que se deben colocar en el presupuesto que aprueba todos los años el Congreso, número uno. Número dos es, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Quién lo va a gestionar? Y ahí está el principal problema que tiene nuestro país. Dos diría yo. Uno, quien dirige estas entidades técnicas, sumamente técnicas y especializadas, normalmente no es una persona que sea elegida por sus competencias profesionales, porque conoce del tema, sino generalmente es porque es amigo, por un tema político. Y entonces no es muy bien llevado. Y esto se suma al tema de la corrupción. Entonces, lo que se requiere es poner candados para que cuando se hace estas licitaciones de puestos de trabajo tenga un perfil técnico, profesional, como sería la exigencia en la más grande empresa privada del país. ¿Para qué? Para que se pueda gestionar. Recuerden esta tarea titánica que se hizo con los Juegos Panamericanos. Tuvimos a cargo de Carlos Neuhaus, que es un profesional que tiene un altísimo nivel profesional y, bueno, también estábamos con una norma más flexible, ¿no?, de gobierno a gobierno, pero eso es lo importante, gestionar de manera eficiente y sin corrupción. Claro que sí. Bueno, y como ha señalado la mandataria, ¿no?, el objetivo del Ejecutivo es precisamente que se cumpla de manera eficiente, eficaz, oportuna, transparente y con calidad. Y le leo este acápite, entre comillas, fíjese, arquitecta, porque usted lo acaba de mencionar, ¿no?, que muchas veces se coloca a funcionarios que no están dando la talla desde el punto de vista de un perfil. Pero se supone que eso va a cambiar, para lo cual se anuncia que, por ejemplo, va a ser una especie de absorber instancias del Ejecutivo que vean estos temas, como la Autoridad Nacional de Infraestructura. Serían absorbidas por un ministerio que per se vea estos temas con un presupuesto adecuado, ¿no es cierto?, con las personas idóneas y sobre todo en materia de lo que necesita el país. En un país complejo, ¿no?, con costa, con sierra, con selva. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué aporte darían en todo caso? Miren, hace un año en el discurso presidencial se dijo que la reconstrucción con cambios no había funcionado. Sin embargo, sí hay cosas positivas y negativas. Entonces se creó la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIM, ¿no? Y ahora, un año después, dice, no, esto tampoco sirve. Ahora vamos a crear un Ministerio de Infraestructura. Creemos que lo importante, el tema de fondo, no es el nombre de un ministerio, ni es crear nuevamente otro ministerio y otra burocracia. El tema de fondo es que se necesita un personal profesional de muy alto nivel para poder gestionar estos
megaproyectos del país. ¿Y qué país queremos, no? Y lo que nos preocupa muchísimo desde los colegios profesionales, voy a hablar como Colegio de Arquitectos del Perú y también como directiva del Consejo Nacional de Colegios Profesionales, que dirige la ingeniera María del Carmen Ponce. Acabamos de hacer un pronunciamiento porque se acaba de promulgar un proyecto de ley 8056 en el Congreso, donde dice que se va a permitir que las carreras profesionales se den 100% virtual. Y está probado que esto desmerece, devalúa la calidad profesional de nuestros arquitectos, ingenieros, economistas, etc. Imagínense en la medicina. Imagínense, es un absurdo, está pésimo. Invocamos a nuestra presidenta Dina Boluarte a que no promulgue la ley 8056. Es un retroceso enorme al nivel profesional. Ya han retrocedido enormemente en todos los avances de la SUNEDO y en nuestros profesores que no aprobaron los exámenes son los que van a educar. Claro, pero Entonces, permíteme ¿qué es una lo que preguntita hace? ahí, arquitecta. Dígame. ¿Consideran ustedes cuál es el objetivo? ¿Qué hay detrás de esto aprobado en el Congreso? ¿Qué hay detrás de este tema? ¿A quiénes se buscaría beneficiar? Bueno, es una propuesta que ha dado Héctor Valer, el congresista Héctor Valer. ¿Ya? ¿A quién se buscaría beneficiar? ¿A los profesionales futuros, a nuestros estudiantes o a quién? O a las Yo no lo voy a universidades. responder, pero que la audiencia se dé cuenta. Estamos defendiendo los intereses de quién. Y me apena mucho, nos apena mucho, escuchar también a la presidenta y a otras autoridades decir, para garantizar que un proyecto salga adelante, vamos a hacer gobierno a gobierno. Nosotros, colegios profesionales, queremos estar seguros que la educación de nuestros profesionales esté a mediano plazo Ya. al mismo nivel que Inglaterra, que España, que Japón o que China. Perfecto. Quisiera también que me toque brevemente la modernización del Estado, ¿no? Porque el tema de la tramitología muchas veces ha sido como el tema, esa piedra en el zapato, muchas veces también para las autoridades, además de, por ejemplo, la corrupción, que es transversal, lamentablemente. En materia suya, concretamente, los predios con carácter patrimonial y que entendiera se puede el mensaje que se va a ablandar ciertamente o hacer las leyes más amigables en este concepto de la licencia de funcionamiento. Ya, mire, quisiera decir que el Ministerio de Cultura actualmente está trabajando una normativa para cambiar su reglamento, no solamente de licencia de funcionamiento, sino también de la licencia de construcción. Tenemos que encontrar un equilibrio entre, uno, facilitar el proceso de licencias de funcionamiento, sí, estamos de acuerdo, pero ¿cómo hacer para que velemos para que el inmueble, que es patrimonio cultural, patrimonio histórico, no sea ultrajado, por decirlo así, ¿no? Correcto. Por ejemplo, que se respeten los acabados, el valor cultural que tiene, las características de sus barandas, balaustres, pisos y otra serie de características que la tienen muy clara los especialistas. En el caso de Lima, por ejemplo, Centro Histórico, este año se ha dado una ley que permite ya simplificar. Y esto se ha dado gracias a que ellos ya tienen un plan maestro, ya tienen muy claro los requisitos, qué se debe cumplir, cómo preservar. Y el va a ser más... presupuesto. Sin presupuesto, sin la partida presupuestal para ello, cero identidad, cero cuidado de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza cultural, ¿no? Mire, en el año 2021, julio, se dio la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿ya? Y ahí hay varios reglamentos que faltan publicar. Un reglamento es justo el reglamento de instrumentos financieros. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, se den los DAET? Derecho adquirido de edificación transferible. Una persona que es propietaria de una casona histórica, que es de 2 pisos, a veces lo siente como un perjuicio. Pero con estas normas se puede decir, por ejemplo, en un plan urbano, aquí a las personas que tienen una casona histórica que le suma un valor a nuestra ciudad, se le va a dar un bono edificatorio que lo va a poder vender para que en otro lugar de la ciudad se pueda construir edificios más altos. Sí, pero con Esto un ya se ha verdadero plan de aplicado. estudio de suelos, por ejemplo, porque muchas veces las edificaciones deliberadamente en la ciudad capital van de manera vertical, pero sin un estudio adecuado de suelos, que es verdaderamente Exacto. grave, ¿no? Porque Sí, podría ser pero por rocoso, ejemplo, arenoso, en un lugar se edifica un edificio de tantos pisos, cuando es un suelo arenoso no corresponde. sí, para eso están los profesionales.
arquitectos, ingenieros civiles, Ustedes. hay ingenieros que estudian la resistencia del suelo y en base a eso se hacen los planos de estructuras. Lima tiene suelos muy débiles y vulnerables, pero también suelos de mucha resistencia, todo San Isidro, Vía Expresa y otros. Entonces, nuestros países vecinos nadie regala la altura de edificación, que una casa de 2 pisos se convierta en 30 pisos sin que la ciudad gane algo a cambio. Entonces, eso es lo que está faltando el Ministerio de Vivienda, que publique ya el reglamento de viviendas. Un breve... Reglamento de instrumentos financieros. Le pido a la productora un segundito para preguntarle, con la venia de Edith Martínez, que quisiera que me diga el plan urbanístico arquitectónico de Lima. ¿En qué estamos? Mire, se hizo con gran esfuerzo el plan de Lima Metropolitano al 2040, pero ahora vienen los planes de desarrollo urbano específicos. Actualmente se le está dando mucha importancia al plan de desarrollo urbano, el IMP, de vía de norte, ¿no? Que estamos con lo de Chancay. También balnearios, ¿no? Pero siempre existe este problema, falta de presupuesto. Debería ser obligatoria. Mire, solo menos del 15% de las municipalidades a nivel país tienen un plan de desarrollo urbano. Claro, pero el clima es lo tienen, preocupante, arquitecta, no lo porque estamos cumplen. hablando de un hecho que incide directamente en el transporte y en la vivienda, ¿no? Estamos llenándonos de edificios, a eso iba con la edificación o construcción vertical, que es una realidad lamentablemente en Lima. Ahí me preocupa porque cómo vamos avanzando, hace muchos años se hacen ensayos, bocetos de los planes arquitectónicos y ello, pero ¿en qué terminamos? ¿Cómo vamos, no? ¿Sabe qué sucede en nuestro país? Que todo está fragmentado. Cada uno ve un pedacito y falta la visión integral. Por ejemplo, Chile tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces ve la vivienda, pero también ve las vías, el transporte, ve los equipamientos. Por ejemplo, mire lo que ha pasado con la línea 2. La línea 2 del metro tiene una entrada al aeropuerto por Fawcett. Bien. Y ahora se va a anular esa entrada y va a ser por otra avenida. Eso es una increíble falta de planificación. Muchas gracias. Lo que hace el ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, lo que hace el Ministerio de Transportes, lo que hace la Municipalidad, el Ministerio de Vivienda, están totalmente descoordinados. Eso es lo más importante, planificar de manera conjunta. Claro que sí. Bueno, qué importante hablar con ustedes, los expertos, y como usted o mi anterior invitado lo dijo, zapatera a su zapato. ¿Van a hacer llegar ustedes estas, digamos, sugerencias, no es cierto, ideas desde el Colegio de Arquitectos a nuestro Ejecutivo? Por supuesto, de todas maneras, siempre trabajamos de la mano de las entidades ejecutivas y haremos. No es el momento. No es el momento para hacer un Ministerio de Infraestructura. Lo que más bien debemos hacer es fortalecer las competencias profesionales y poner candados para que no entre gente por temas políticos que no tiene la formación. Necesitamos a los mejores profesionales para poder gestionar y destrabar. Sí, nos quedamos con ese llamado al Congreso. Repítalo brevemente ahora que tenemos una nueva mesa directiva. Sí, por favor, no promulguen la ley 8056. Es pésimo, pésimo para la educación y formación profesional tener Correcto. clases 100% virtuales. Confiamos en que la presidenta Dina Boluarte no la promulgue. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias, ha sido muy gentil. Estuvo con nosotros la decana del Colegio de Arquitectos, hablando un poquito de todo, ¿no? En relación al anuncio del Ministerio de Infraestructura, ¿no es cierto?, de cómo va a funcionar en todo caso, y hace un llamado al Congreso para este tema de las carreras con 100% de virtualidad. 10:35.